Buenas noches a todos, mi nombre es José Eduardo Patiño Córdoba, soy de la ficha 333-492. Em, Voy a presentar cómo la comunicación, entendida como una expresión profundamente humana, puede explicar y transformar la manera en que comprendemos situaciones complejas como la guerra en Ucrania. Más allá de lo militar o político, voy a enfocarme en cómo la comunicación construye percepciones, emociones, decisiones narrativas humanas en medio de un conflicto. La guerra representa contradicción de la comunicación humana. Donde debería haber diálogo, aparece el silencio. Donde debería haber entendimiento, aparece la confrontación. La guerra en Ucrania se convierte en un ejemplo contemporáneo donde podemos analizar cómo la comunicación influye en la manera de cómo los pueblos entienden el conflicto, la forma en que el mundo reacciona, las decisiones políticas y el sufrimiento humano invisible o visible según quien lo comunique. Y sobre todo cómo la comunicación puede humanizar o deshumanizar realidades. Vamos a pensar en una situación real. Una familia que está en su casa cuando escucha sirenas no entienden si es un ataque o una alarma falsa o una advertencia. La información llega tarde, confusa y contradictoria. No saben si correr al refugio, si evacuar o si quedarse donde están. En este momento la comunicación deja de ser un discurso político y se convierte en vida o muerte para personas comunes. Esta situación revela un problema clave. Cuando la comunicación falla en un contexto de guerra, el humano queda desprotegido, vulnerable y desconectado en su entorno. La comunicación es una herramienta que los seres humanos usan para entender y ser entendidos, construir significados, expresar emociones y miedos, coordinar acciones, tranquilizar o alertar, crear identidad y generar cohesión. Por eso incluso en un conflicto la comunicación sigue siendo un acto profundamente humano. La guerra no solo se libra con armas, sino también se libra con palabras, mensajes, narrativos y silencios. La guerra en Ucrania muestra múltiples dimensiones comunicativas, que son las siguientes. La comunicación institucional, donde los gobiernos, organizaciones internacionales en medios emiten mensajes para informar, persuadir o movilizar. La comunicación ciudadana, personas que graban videos, cuentan lo que viven, buscan ayuda o informan a otros. La comunicación emocional, miedo, incertidumbre, esperanza, duelo. Estas emociones se expresan en palabras, silencios, gestos, miradas y testimonios. La desinformación, noticias falsas, rumores, manipulaciones digitales que generan confusión y desconfianza. Y muchas veces en esto están involucrados los gobiernos cuando quieren que fuera de sus fronteras la noticia se lea y se entienda como ellos quieren que se vean. El silencio, cuando no se comunica algo, también se produce un impacto. En guerra el silencio puede ser una forma de control, protección o invisibilización. Eh, para enfrentar una guerra desde el componente comunicacional se requieren tres acciones claves. Claridad, transmitir mensajes comprensibles, precisos y oportunos a la población, alertar rutas seguras, refugios, acceso a alimentos, riesgos actuales. Empatía, la comunicación debe reconocer el dolor humano, no se trata solo de datos, se trata de vidas. Verificación, promover información verificada, confiable, que contrasta para evitar el caos emocional y social que provoca la desinformación. ¿Cómo uno puede impactar al receptor al presentar esta realidad? Para lograr un buen impacto en una exposición sobre un tema tan complejo debemos humanizar el conflicto, hablar de personas, no solo de territorios, usar una historia real o verosímil que conecte emocionalmente,
Mostrar cómo la comunicación salva vidas o las pone en riesgo, cualquiera de las dos. Evitar discursos políticos o sesgados, enfocando en el componente humano. Conectar el tema con el público. Todos entendemos el miedo, la incertidumbre, la necesidad y la claridad. La conclusión, para concluir, la comunicación es la herramienta más humana que tenemos para enfrentar situaciones extremas. La guerra en Ucrania nos muestra que cuando la comunicación funciona, protege vidas, reduce el miedo y conecta a las personas. Cuando falla, aumenta el caos y el riesgo de la deshumanización. Por eso estudiar la comunicación como expresión humana no es solo analizar mensajes, es comprender cómo a través de las palabras podemos construir paz y profundizar en un conflicto. Esto es mi trabajo sobre algo que pasa en el mundo hoy en día, que es la guerra en Ucrania. Eh, Lleva bastante tiempo tratando de hacer acuerdos, pero no se ha podido. Y a la fecha no hemos logrado una paz para estos dos pueblos, porque es Rusia y Ucrania enfrentados, donde dejan miles y miles de soldados muertos. Esto es un conflicto que se vive tan solo allá. Allá es donde saben cómo se vive, y que nosotros a través de los noticieros y de videos que la gente publica es que nos informamos del tema. Eh, muy, Muchas gracias por la atención prestada y gracias.